La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Bienvenidos a Cara y estamos ya aquí en cabina con Clemente Castañeda, diputado por Movimiento Ciudadano, hoy presidente de la mesa directiva, haciendo una analogía muy bonita que no les podemos compartir al aire de cómo es el ambiente en este bonito lugar que es el Poder Legislativo, que Clemente pues es un lugar aparte, un sitio sui generis, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Franco, muy buenos días al auditorio. Pues claro que sí, el Congreso es una institución, vamos a decir, compleja, para no decir otra cosa, porque ahí están representadas distintas fuerzas políticas, pero al mismo tiempo distintos intereses, distintas visiones. Es un órgano colegiado, es un poder público colegiado que para la toma de decisiones necesita de la construcción de mayorías. Y eso pues lo hace sumamente complicado. Si ponerse de acuerdo a veces entre dos en una pareja es muy complicado, bueno, entre 39 es todavía más. Y además con tantos intereses, ¿no? 39 intereses representados por otros intereses de cada una de las adhesiones a las que pertenezcan estos diputados. Y llegar a la presidencia de la mesa directiva, Clemente, supongo que uno, no es cualquier cosa, dos, no es fácil, pero tres, hay que saber tener muy buen manejo de la mano derecha, pero también de la izquierda. Sí, justamente por la complejidad del Congreso, la posición de la presidencia es complicada. Recordemos que las presidencias de las mesas directivas del Congreso, de acuerdo a la ley, duran 4 meses. Y son 4 meses que se van prácticamente volando, de tal suerte que el margen de maniobra que tiene cualquier presidente del Congreso pues es limitado, porque además, aunque sea presidente del Congreso cualquier diputado y tenga algunas atribuciones, pues no deja de ser el Pleno la máxima instancia de decisión del Congreso, y muchas de las cosas tienen que pasar por la aprobación del Pleno o de las comisiones. Sin embargo, yo diría, es una posición privilegiada. Me honra mucho presidir el Congreso del Estado. Creo que hay también un reconocimiento a la posición de Movimiento Ciudadano. No habíamos presidido el Congreso durante toda la legislatura, es una legislatura que está a punto de cumplir 2 años, no lo habíamos presidido. Hoy tenemos esa responsabilidad y muchas veces hay que quitarse la cachucha de coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano para ponerse la cachucha institucional del Congreso y estar uno, bueno, con esta política de 2 cachuchas, que me parece que es tratar de hacerlo. Es muy sano porque por una parte hay que preservar la institucionalidad del Congreso, es uno de los poderes públicos, pero por otro lado pues uno tampoco se puede desentender de lo que piensa, de cuáles son los principios que defiende, de cuál es la posición política del movimiento que yo represento en el Congreso del Estado. Y una de las cosas, Clemente, que a mí me llama la atención de los discursos políticos es que se habla, en el caso del Movimiento Ciudadano, de la ciudadanización de la política, pero dentro de la lucha política está la oposición. Se habla mucho de la oposición responsable, lo he escuchado en una buena parte del discurso de Movimiento Ciudadano, pero ¿cómo serlo cuando sucede una situación lamentable como el asesinato de un alcalde, que no es una cosa menor, y que de inmediato algunas voces piden la destitución de los mandos, cuando el trabajo legislativo también lleva una corresponsabilidad en esta situación? ¿Cuál es la fórmula o cuál es el punto clave para hacer una oposición responsable, número uno? ¿Y cuál es la postura particularmente de Movimiento Ciudadano ante esta situación grave que estamos viviendo de seguridad? Yo diría, en términos generales, el papel de la oposición responsable es tratar de hacer todo lo que esté a su alcance para tener buenos gobiernos y buenos resultados. Dicho de otra manera, no se trata de decir a todo que no, de manera sistemática.
sino tratar, más allá de establecer una diferencia entre quien ejerce el poder y quien lo critica, la posibilidad de encontrar puntos de entendimiento, de generar acuerdos, de dar facultades a quien tiene responsabilidad de decisión y de ejecución para que haga bien su tarea. Sin embargo, una vez que no lo hace, también señalarlo con argumentos, con datos y digamos asumiendo este papel de se vale decir también lo que está mal y desde luego lo que está bien. Vamos al caso que me preguntas, que yo creo que es un caso muy interesante. El tema de la seguridad pública es un tema muy complicado porque está por medio la vida de las personas, y no estoy dramatizando, al contrario de lo que estamos hablando es del asesinato de un alcalde. Desde que inició esta legislatura y desde que inició este gobierno, Movimiento Ciudadano asumió la posición de darle al gobierno del estado todas las herramientas que nos solicitara para que le cumpliera a los jaliscienses. ¿Y qué significa cumplirle a los jaliscienses? Preservar la seguridad de las personas, de las familias y de todos aquellos que transiten por el estado de Jalisco. Así lo hicimos desde el inicio. Yo recordaría, cuando arrancó el gobierno del estado, se hizo una reforma al Poder Ejecutivo. En esa reforma al Poder Ejecutivo se creó la Fiscalía Central. Movimiento Ciudadano fue parte activa de la modificación de la ley orgánica y de la creación de la Fiscalía. Nosotros votamos a favor, discutimos, dijimos lo que pensábamos que estaba mal y lo que pensábamos que estaba bien y respaldamos la posición. Respaldamos después el nombramiento del fiscal, Luis Carlos Nájera, que el fiscal, de acuerdo a la ley orgánica del poder de la administración pública, del Poder Ejecutivo, pasa por la ratificación del propio Congreso. Estoy refiriendo a la Constitución Política del Estado de Jalisco. En esa ratificación del fiscal general, Movimiento Ciudadano votó a favor. En la aprobación de los presupuestos, de los últimos presupuestos, cuando se ha tratado de generar más recursos para las cuestiones de seguridad pública, lo hemos hecho también oportunamente, votamos a favor los presupuestos en lo que tiene que ver particularmente con lo de seguridad pública. Recientemente llegó al Congreso del Estado, yo ya como presidente del Congreso, una solicitud para modificar el presupuesto y financiar, digámoslo así, la Fuerza Única de Jalisco. En ese sentido, nosotros hicimos nuestras consideraciones, dijimos, no es una discusión sobre la estrategia de seguridad, es una discusión sobre el tema presupuestal. Hicimos los ajustes correspondientes y votamos a favor la solicitud que nos hizo el Poder Ejecutivo. En todas estas etapas, Movimiento Ciudadano ha respaldado la posición del Ejecutivo en el sentido de que todas las herramientas y recursos que nos ha solicitado para hacer su trabajo y cumplir a los jaliscienses, se las hemos otorgado. El día de hoy estamos en una situación, yo diría, bastante complicada. Incluso me atrevería a decir, es una situación de crisis. ¿Por qué? Porque hay de por medio el asesinato de un alcalde, de un representante público, de alguien que es parte del Estado. Si así está un presidente municipal, pues imaginemos cómo está el resto de los ciudadanos y lo vulnerables que pueden ser. Ante esta situación, Franco, lo menos que podemos hacer es condenar enérgicamente el hecho, exigirle al gobierno del Estado, no de parte de Movimiento Ciudadano, sino lo que es un clamor popular, que son resultados inmediatos en el tema de seguridad. En este asunto no se puede titubear y me parece a mí que hasta este momento las explicaciones que ha dado el gobierno del Estado y algunos de los argumentos que se han puesto sobre la mesa son verdaderamente infantiles, por no decir perversos. Me preocupa muchísimo, y en eso coincido yo con lo que señalaba el PAN el día de ayer, que estemos anteponiendo a la discusión la firma de los convenios para la Fuerza Única de los municipios. El gobierno del Estado, independientemente de que haya convenio o no convenio con algunos municipios para el tema de la Fuerza Única, tiene la responsabilidad legal constitucional de mantener la seguridad pública y el orden en todo el territorio de Jalisco, independientemente de cuál sea la posición política o administrativa de los municipios. Y si hay o no hay convenios. Y si hay o no hay convenios, porque el asunto de los convenios, también dicho sea de paso, tampoco es una discusión sobre la estrategia de seguridad. El asunto de los convenios tiene que ver con las capacidades presupuestales de los municipios. Es una cuestión administrativa, meramente. Es una cuestión administrativa. A ver, en el Movimiento Ciudadano hay, si no tengo mal el dato,
2 municipios que no han firmado los convenios, que son municipios con condiciones presupuestales muy pequeñas, Teuchitlán y Cuquío. Y la discusión es si en lugar de tener 7 policías, que tienen 7 policías, 8 policías, le aportan 4 a la fuerza única. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se quedarían con 4 policías. Es decir, se quedarían con policías que no les alcanzan ni para meter a los borrachitos del pueblo a la cárcel, que es una falta eminentemente administrativa. Digamos, son municipios que tienen condiciones presupuestales sumamente precarias. Y es ahí donde están atorados, cuando menos en el caso de los 2 municipios de Movimiento Ciudadano, esta discusión. Sin embargo, ha habido de parte de todos los gobiernos de Movimiento Ciudadano una disposición a colaborar en todas las estrategias de seguridad, porque es algo en lo que no podemos titubear. Y yo planteaba una situación que creo que también es una petición por parte de la ciudadanía, es, escuchamos en el discurso casi una quema en leña verde de funcionarios, pero lo que uno se pregunta es, sí, está bien, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer los funcionarios? Que haya, además de una crítica y de un pedir una cabeza de alguien, una propuesta de que o cómo vamos a contribuir o cómo van a contribuir para que esta situación mejore o por lo menos tenga una panorámica un poco más alentadora. Yo diría lo siguiente, yo reivindico el derecho que tienen los ciudadanos de exigirle a sus representantes, a sus gobernantes, resultados inmediatos y acciones concretas. Yo creo que esa parte no se puede regatear. Y asimismo, creo que quienes tenemos una representación, una responsabilidad, estamos obligados a rendir cuentas de manera permanente. Yo creo que esa parte en la vida pública de cualquier espacio democrático no nos debe asustar. Yo he escuchado en este contexto de manera muy frecuente, es que se está politizando el tema. A ver, es que los temas públicos son temas políticos y no tiene absolutamente nada de malo de politizarse en el sentido amplio. ¿Qué quiero decir? Pues que se genere una amplia discusión pública sobre el tema de la seguridad. Lo que creo que no se vale es partidizar los temas, porque en temas como la seguridad creo que hay un asunto de corresponsabilidad entre todas las fuerzas políticas, y entenderlo así, para ir a la pregunta que me haces anteriormente, creo que es asumirlo como una oposición responsable. Y una de las cosas que quiero entender, y en términos más llanos, es no si se van a empezar a repartir culpas, Movimiento Ciudadano, digamos, se lava las manos o no considera parte de su culpa que no haya resultados en el tema de seguridad. Yo creo que más allá de lavarse las manos es un asunto de deslindar responsabilidades. La función ejecutiva no está en la cancha de Movimiento Ciudadano, está en la cancha del Poder Ejecutivo, y creo que nosotros tenemos no solo la obligación, sino el derecho de cuestionarle al Poder Ejecutivo qué es lo que ha hecho bien y qué es lo que ha hecho mal. Y eso es justamente lo que estamos haciendo. Y hablando de cuestionar, el Congreso, el Poder Legislativo, ha sido uno de los más cuestionados históricamente en el Estado. ¿Con qué situación nos encontramos ahora, Clemente, respecto a la limpieza que tendría que tener un poder como este, la transparencia que debe de tener y la responsabilidad que debe de tener? Al regreso del corte platicamos. Por supuesto. Nos vamos a una pausa, esto es Cara a Cara.